Amados hermanos del Paso Palabra Viva, es un honor llegar a ustedes a través de este medio de comunicación como es el poder enviar un mensaje grabado. Una época importante en cuanto a la tecnología y más ahora que es complicado para poder estar presencialmente, pero que he dispuesto en comunión con sus pastores, los pastores Díaz, maravillosos pastores y siervos de Dios, el poder llegar a ustedes a través de este medio para hablarles un poco la palabra del Señor de una manera personalizada, por decirlo así. Estamos en un momento clave en la historia de la iglesia cristiana y entender nuestra parte es fundamental. Para este mensaje quiero leerte una porción de las Escrituras basada en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 12, leerte los primeros 3 versículos, un mensaje que nos va a ayudar a entender cómo conservar nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra relación con Cristo, en tiempos tan delicados en donde pareciera como que para algunos el cristianismo puede desvanecerse un poco, aunque para otros, por supuesto, como en todas las épocas hay, esto se transforma en algo más apasionante, con mayor fe. El pasaje del libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 3, le he titulado a este mensaje Sin levadura. Dice así la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Un tiempo importante en la historia de la iglesia, la primera, la que puso el fundamento, los héroes de la fe, por decirlo de alguna manera. Se les ha llamado de hecho los padres de la fe, los que pusieron el fundamento. Ahora, para entender qué es lo que estaba sucediendo y el mensaje que tenemos para hoy, comprendamos el verdadero significado de lo que es la libertad, la verdadera libertad. ¿Qué es ser libre verdaderamente? En alguna ocasión vi por ahí, leí algún titular del periódico que decía de esta forma: libre de la cárcel, muere con drogas en accidente. Imagínate nada más, una persona que había salido de la cárcel, luego bajo el influjo de las drogas, se muere en un accidente automovilístico. Evidentemente se trata de alguien que nunca fue libre y no conoció la verdadera libertad. Debiendo ser libre, no solo de la cárcel, sino en su alma, no lo pudo conseguir. Para otros, la libertad es hacer lo que te venga en gana. Tal cosa tampoco es libertad. En todo caso, tal actitud, tal conducta es otra clase de esclavitud. Se le llama anarquía. La anarquía no es libertad. La anarquía es rebeldía. Es un corazón que malentiende y siempre la historia nos muestra que terminan mal. Yo quiero hablarte acerca de lo que es vivir en perfecta, en verdadera libertad. Por eso le llamé sin levadura, sin corrupción. En este caso, en los primeros siglos, para entrar en contexto al pasaje que leímos, los primeros siglos de la iglesia fueron siglos de mucha persecución. 3 siglos, 300 años, vamos a llamarle así, de terribles persecuciones. Momentos complicados, difíciles de la iglesia cristiana, en donde terminaba la persecución de uno para comenzar la de otro. Fueron tiempos muy difíciles, momentos en los cuales ser cristiano significaba una sentencia de vida o de muerte. Incluso era común que si sobrevivías tenías que pasar tu vida en la pobreza, porque andarías, como decían en mi pueblo, a salto de mata, huyendo de aquí para allá, solamente para guardar la vida, con tus niños, con tu mujer, escapando de aquí para allá, escondiéndote, para conservarte también cristiano. Hoy vivimos un tiempo muy diferente, porque si bien es cierto que estamos pasando una pandemia, no es esta pandemia una situación que nos mantenga asustados. Es cierto, para muchos ha sido la muerte de algún familiar, para otros ha venido a ser pobreza o necesidades por causa de perder el empleo, pero a grandes rasgos no es comparable para nada esta pandemia, ni con las pandemias de los siglos pasados, menos aún con 300 años de persecución que tuvo que experimentar la iglesia. Pero en esas primeras persecuciones, en este caso lo que leímos habla de un gobernante de Palestina, un gobernante de Israel llamado Herodes, de la familia de los Herodes, que eran terribles, el cual persiguió a la iglesia. Y persiguió a la iglesia buscando pegarle primero a las cabezas, en este caso a los sobresalientes, a Jacobo, luego a Pedro. Pero ahí encontramos una tremenda enseñanza, no solamente de cómo comportarnos en tiempos difíciles, cómo evitar corrompernos, sino también una tremenda enseñanza acerca de el qué hacer en respuesta ante estas acechanzas del enemigo. Ahora, vemos, lo primero es que hay malos tiempos. Siempre pueden pasar malos tiempos. Como la pandemia, repito, que estamos viviendo. El pasaje dice en aquel mismo tiempo, en aquellos malos tiempos.
La iglesia del primer siglo enfrentó circunstancias difíciles. Primero fue el Sanedrín judío, los persiguieron, de hecho fueron los que llevaron a la cruz a nuestro Señor. Después de ellos vino Saulo de Tarso, en una terrible persecución, obligando, dice la Biblia, arrastrando a mujeres y niños a la cárcel, obligando a los creyentes a blasfemar, trayendo muerte como el primero de los mártires por causa de esa persecución, la de Saulo, como fue precisamente la de Esteban, a quien apedrearon por el consentimiento de este rabí de la sinagoga de los libertos, Saulo de Tarso. Ahora, después de ellos viene el Imperio Romano, de los cuales está respaldado o está ligado Herodes. El Imperio Romano también tuvo 10 terribles persecuciones, matando miles, algunos dicen cientos de miles de cristianos. Otros han llegado a pensar que se trató de millones. El hecho es que mataron a tantos cristianos en ese tiempo, en tiempo del rey Agripa, era el rey Agripa I, espantoso, Herodes Agripa, terrible. Antes de que Cristo levante a su cuerpo glorificado, suele levantar a su cuerpo crucificado. Es algo que tienes que entender en tu propia vida, de manera personal. Antes de que Dios te levante en recompensa, primero pasas por épocas difíciles. Antes de la gloria es la cruz. Antes del cuerpo glorificado es el cuerpo crucificado. Aprende esta lección para que cuando vengan malos tiempos no pienses, ¿dónde está Dios? ¿Qué me está sucediendo a mí? No te preocupes, también esto está dentro de los planes divinos. Dios, como dice su palabra, también preside en el diluvio. Ahora bien, la humanidad en este tiempo acaba de pasar por la etapa más larga de prosperidad y de paz de todos los tiempos en la historia de la humanidad. El siglo pasado, igual que todos los siglos, arrancaron muy mal. Tuvieron la Primera Guerra Mundial, después viene la peste negra con 50 millones de muertos, la Primera Guerra Mundial con 20 millones, luego la Segunda Guerra Mundial con 50 millones de muertos. Estamos hablando que murieron muchos, o sea, más de 100 millones de personas, en una época en donde la humanidad estaba con unos 1.200 millones de habitantes en el mundo. Algunos dicen que uno de 7 murieron en esas épocas. En este tiempo es muy distinto, porque en este momento estamos viviendo una época que, si bien es cierto es la pandemia, aún así no es comparable. En comparación, habiendo 7.000 millones o más de 7.000 millones de habitantes, no es comparable las pandemias que hubo cada 100 años. ¿Qué te digo con esto? Que a veces tomamos las cosas muy mal porque simplemente acabamos de pasar la época más larga de prosperidad y de paz que ha enfrentado la humanidad o que ha tenido la humanidad en todos los tiempos. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, solo hubo abundancia. Nunca la humanidad tuvo como problema de vida el sobrepeso, el estar sin hacer nada, sedentarios. Jamás la humanidad había tenido ese problema. La humanidad de la Segunda Guerra Mundial hacia atrás ha tenido o tuvo el 98% de la población en pobreza extrema. De manera que después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, donde se han inventado las mayores cosas de todos los tiempos, se ha tenido también la mayor abundancia mundial. Impresionante. 1/3 de los alimentos en el mundo se tiran. Porque no es porque no existe alimento, hay pobreza porque no se reparte bien, pero ha habido una abundancia extraordinaria y de pronto llega la pandemia con el coronavirus. El COVID-19 realmente ha sido insignificante en comparación a las pandemias de los otros siglos. Es cierto, es terrible, hay mucho por qué dolerse, hay familias, muchas, que llorarán, hay empleos perdidos, desde luego, es terrible, pero nos suena más grave porque venimos de una larga historia de paz. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre ha habido malos tiempos, pero tus tiempos no son tan malos. Tus tiempos son realmente muy buenos. Amado hermano, te encuentras en los Estados Unidos. Te encuentras en el país más próspero de la tierra, el más bendecido, el más abundado. Te encuentras en un país que tiene la mayor cantidad de cristianos en el mundo. Estás en un sitio en donde ser cristiano es un honor y una tradición, una historia para la nación. En otras palabras, siéntete bienaventurado por la bendición que tienes. No tienes el problema de que te puedan definir o dañar el país de pronto hacia la izquierda y se te transforme en algo comunista. No. Te encuentras en un gran lugar y has tenido la época más larga de abundancia de la historia de la humanidad, en el mejor de los países. Por tanto, siéntete bendecido, contento, feliz. No te sientas mal ante la pandemia. Siéntete muy contento. Y si tienes que recibir este mensaje desde tu hogar o en algún lugar sin haberte podido congregar este día, no es para sentirte mal. Al contrario, debes decir,
qué bendecidos estamos, porque no tenemos que esperar un año o más para que nos llegue una carta por ahí perdida del apóstol Pablo, sino que tenemos mensajes todo el día, a todas horas, abundancia de palabra, enriquecidos en todo, para toda buena obra, con toda liberalidad. Dios ha sido bueno, muy, muy bueno. Así que esta etapa de la humanidad no es tan grave. Alguno es médico de carrera y en estos tiempos tiene que pasar mucho tiempo en el hospital, enfrentar riesgos, desde luego, es terrible, que sea bendito, que Dios le haga bien, pero nosotros, la iglesia, hemos sido como los médicos de vida por excelencia. En todas las pandemias no hemos sido los que nos escondimos. Hemos sido los que hemos salido a las calles a tocar las puertas para decir, ¿tiene algún muerto aquí por causa de esta plaga? La bubónica, la negra, la española, lo que sea, a lo largo de los siglos. Y éramos los que sacábamos a los muertos de las casas cuando fallecían por plaga para llevarlos a quemar. La iglesia era los que hacemos esto, además de que nuestros templos eran las iglesias, los hospitales. Los llenamos de camas y arriesgamos nuestras vidas. No debemos ser los que se escondan, debemos ser los que bendigan, los que ayuden, los que estén al pendiente de sus vecinos, al pendiente de cómo están viviendo los demás. Una llamada al conocido, al familiar, al compañero. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes alimentos? ¿Te llevo algo? Que seamos nosotros, guardando la sana distancia, guardando las medidas de salud, desde luego, siendo precavidos, pero siendo generosos en nuestro tiempo y en nuestro dar. Bendecir a los demás. Nosotros no fuimos puestos para ser atendidos. Somos los médicos de vida para atender al resto de la población. Así que, iglesia, hazlo. El paso palabra viva, hazlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos que ver que hay malos hombres. Es cierto, hay malos hombres en la historia de la humanidad. En este caso dice, en aquel mismo tiempo de el rey Herodes, hombre pésimo, terrible. La iglesia estuvo y ha estado en muchas ocasiones bajo la autoridad de malas personas. Tú no tienes ese problema, pero la iglesia lo ha vivido a través de mucho tiempo. Los Herodes fueron una familia de monarcas en Palestina terribles. Hicieron un gran daño. Uno de ellos, uno de los Herodes, persigue a Jesús, matando a los niños menores de 2 años. Otro de los Herodes es el que habrá de perseguir a la iglesia de una manera terrible y espantosa, matando a Jacobo, el primero de los mártires. Digo, de los mártires dentro de los 12. Gente terrible. Incluso el apóstol Pablo, que habrá de escribirnos en Romanos 13, que nos sometamos a las autoridades, está haciendo referencia al emperador, que en ese tiempo es Nerón, el mismo que más tarde le va a cortar la cabeza a Pablo. Imagínate. Pedro hace exactamente lo mismo cuando Pedro habrá de ser crucificado de cabeza también. Nerón. Entonces ellos tuvieron malos hombres como autoridades, pero aún así siguieron manteniéndose intactos. Tú podrías tener un mal padre de familia, tú podrías tener un mal jefe de trabajo. Sé que tienes buenos pastores, porque tu iglesia es muy buena, pero podrías tener incluso hasta mal gobernante. No digo que lo tengas, pero podrías llegar a tenerlo. Con todo, no es comparable a lo que la iglesia primitiva vivió. Y el reto en esto no es si los tenemos o no, sino quiénes seguimos siendo, independientemente de quién sea la autoridad. Porque si tú y yo nos mantenemos como cristianos, sin volvernos amargos, ni criticones, ni rebeldes, sino mantener una perspectiva de elogio, de oración, de santidad, de integridad, entonces, sin importar quién esté como autoridad, si sea Herodes el terrible que mata a Jacobo, seremos intocables. El reto en esto no es qué va a suceder en el mundo, porque el mundo tiene círculos, buenos y malos. El reto en esto es quién seguirás siendo tú en estos tiempos. ¿Te corromperás o te mantendrás en integridad? El mal no puedes evitarlo que te golpee la mejilla, pero sí puedes evitar que te golpee el corazón. Esa será prerrogativa tuya nada más. Entonces, tienes que mantenerte intacto. ¿Sabes? Leí por ahí de ciertos insectos, no recuerdo el nombre, pero ciertos insectos que comían a otros insectos evitando plagas. Y la verdad es que hacían un favor a la humanidad al evitar plagas. Pero cuando consideras la monstruosidad de un insecto, cómo se come al otro, cuando lo ves en grande y que es monstruoso, es horrible, es algo de terror. Cuando ves eso, tú dices, le está matando a insectos que son malos, pero de todas maneras el que los mata termina siendo monstruoso. ¿Qué te digo con esto? Lo que tú digas de otros, en este caso autoridades, tu jefe del trabajo, tu padre, etcétera, lo que tú digas de otros puede estar en duda si es cierto o no es cierto lo que digas de ellos, pero el hecho de que digas de ellos hablando mal, sí habla ya mal de ti. ¿Me explico en esto? Es decir, probablemente cuando criticamos a alguien más, probablemente sea cierto,
Probablemente no sea cierto lo que decimos, eso está en duda. Pero al momento de que yo esté hablando mal, ya me está exhibiendo a mí, ya me está presentando a mí como una mala persona. Así que el reto en estos tiempos es que te mantengas íntegro y hablando bien, elogiando y hablando siempre bendición, aún en malos tiempos. Que no maldigas, que si el trabajo, que si la pandemia, que si... No maldigas, bendice siempre, porque a lo mejor pasas intacto la pandemia, referente a tu economía o referente a tu salud. Pero ¿qué pasa si esto anida en tu corazón y la pasaste maldiciendo? Quejándote. El mal llegó en tu interior de otra forma. De todas maneras tocó tu alma. Y es lo que tratamos o lo que debemos de evitar. En tercer lugar, hay malos planes. Es cierto. Mira, el pasaje dice en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El propósito detrás de este encarcelamiento era ponerle levadura al pan que se ofrecía a Dios. Así, literal, de eso se trataba. Había un plan detrás, espiritual, detrás de lo que estaba sucediendo. El plan era ensuciar el corazón de la iglesia, de los creyentes. Mira, dice el pasaje que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, incluyendo a Pedro, para maltratar. La palabra para maltratarles en griego, es un término que significa producir el mal. En otras porciones, esta misma palabra griega se traduce en la Biblia como corromperles. Echó a algunos de la iglesia a la cárcel, incluyendo a Pedro, para corromperles el corazón, para producir dentro de ellos la sensación de ira, de rencor, el deseo de venganza, la amargura, el pensamiento de estamos muy mal, todo se va a poner peor, no saldremos de esta, qué terrible está el mundo, el fin del mundo se acabó, todo es terrible. Es para producir el mal en el corazón. Cada vez que surge una pandemia, surgen también los fatalistas hablando del fin del mundo. Si Cristo viniera hoy apenas empezaríamos. ¿Por qué hablan del fin del mundo? O sea, apenas estamos iniciando la historia. Pero al desconocer las escrituras, se vuelven fatalistas porque el mal, kakosai es la palabra griega, entra en ellos y corrompe el corazón y se vuelven amargos y empiezan a hablar lo malo. Cada día estamos peor, todo se va a poner más mal, el anticristo va a surgir, ya están las 10 naciones. ¡Wow! Esto es terrible. Aunque todos los siglos se ha dicho exactamente lo mismo. Nosotros no esperamos al anticristo, esperamos a Cristo. Nosotros no estamos esperando que el mundo se ponga mal, estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro enfoque es positivo, no negativo. Hablamos el bien o el mal. Y en este sentido, el mal trataba de corromperles, trataba de producirles el mal en su corazón. Corromperles significa leudar a la iglesia, producir en ellos el mal, repito, la amargura, el chisme, la queja, la murmuración, la maldición, producir el mal en el corazón, el desánimo, la apatía. Otra forma de corromper es esperar que Dios va a pagar, pero hay un Dios que va a vengarse. Es otra forma de corrupción. Mantén tu corazón intocable. Otros se llenan de temor, de miedo. No puedo congregarme, no puedo ir, no puedo, me voy a morir, mejor no puedo salir. Y se llenan de pánico y arruinan su economía y su familia o arruinan su vida cristiana. Es cierto, la sana distancia es necesaria, pero te aseguro que la sana distancia de Dios es tu muerte. No hay sana distancia de Dios. Distanciarte de Dios es muerte, no salud. Todavía tenemos que seguir siendo la iglesia, los que se reúnen, los que buscan al Señor, los que procuran estar juntos, con sana distancia, pero juntos, con medidas de salud, pero buscando al Señor de todos nuestros corazones en la medida que podamos, porque entiendo también las medidas gubernamentales de las cuales son puestas nuestras vidas. Lo entiendo, pero en la medida de lo posible, buscar continuar. Porque si no, entonces, aunque no entre el virus en tu cuerpo, puede entrar el virus en tu alma. Y esto del mal que entra a corromper es como actúan los virus. El virus procura utilizar el ADN del individuo, del cuerpo en donde entra para multiplicarse. Y eso precisamente es la forma en la cual el mal trata de multiplicarse. Entra en los creyentes, los llena de temor para que hablen el mal y multiplicar el mal. Peligro, no lo hagas, que no te suceda. Que no utilicen tu ADN espiritual para el mal. En cuarto lugar, hay buenos hombres también. No solo hay malos hombres. El pasaje dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, y encarceló a Pedro. Él vio más relevante de todos a Jacobo. Sobresalía a Jacobo, entonces pensó, la cabeza de este movimiento es él, y lo mató. Pero vio que el movimiento seguía. ¿Quién continúa? ¿Quién está tan relevante? Pedro. Así que lo metió a la cárcel pensando en matarlo también porque estaba viendo columnas. La Biblia habla de que ellos eran columnas de la iglesia.
La iglesia siempre ha tenido columnas, personas relevantes, personas buenas, personas importantes de entrega, de compromiso. Se trata de gigantes de la fe. Gracias a Dios por tus pastores, los pastores Díaz. Gracias a Dios porque tienen el corazón para estar allí. ¿No te diste cuenta que tu pastor no hace mucho tuvo que pasar por una operación a corazón abierto? Y aún así buscó la forma de estar al pendiente tuyo. Y no solo eso, sino que se reincorporó rápidamente a servirte, a estar allí. Igual tu pastora, que teniendo a su marido enfermo porque le acaban de operar el corazón, con riesgo de muerte, ella estaba buscando la forma de bendecirte de todas maneras. ¿Qué te digo con esto? Que los gigantes de la fe siempre han existido. Siempre ha habido hombres y mujeres relevantes, comprometidos, entusiastas, llenos de ánimo. Y tú los tienes, Paso, Palabra Viva, tú los tienes. Tú tienes gente ahí. Sé uno de los gigantes, sé uno de los hombres y mujeres de fe. Jacobo es muerto, hermano de Juan, pero entró un Pedro que se levantó, que fue relevante. Siempre Dios va a tener un Pedro después de un Jacobo, siempre va a tener a alguien a quien usar en su momento. Siempre habrá otro más. Cuando tratan de decir que no hay buenos cristianos, se equivocan. Se equivocan garrafalmente. Claro que hay muy buenos cristianos, siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Y ahí en tu iglesia tienes a muchos. Sé tú uno de ellos también. Sé tú uno de los comprometidos. No pudiste estar, pero apoyaste financieramente. Hiciste llamadas para ver cómo estaban los demás miembros, a ver si estaban pasándola bien. Estás al pendiente de otros. Eres un gigante. Eres un hombre, una mujer de fe que está con el compromiso, ardiéndole el corazón, pendiente. No solo no faltan recursos, no faltan miembros. Está al pendiente de cómo está la iglesia, qué está pasando con otros, quién enfermó, quién necesita comida, quién necesita un medicamento. Está al pendiente de sus hermanos porque ha entendido que es celestial, no terrenal, que eres un hijo de Dios, hecho para hacer las cosas que hace Jesús, el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y para producir el establecimiento y manifestación del reino de los cielos. Eso es lo que eres como cristiano. Estás llevando la antorcha de estos hombres y mujeres. La estás llevando tú a la siguiente generación. Decir que hoy no existen buenos cristianos o que cada día estamos peor es desconocer la obra de Jesucristo. Ellos no eran buenos cristianos por ellos. Ellos eran buenos cristianos porque Cristo estaba en ellos. Y el Cristo que estaba en ellos está en nosotros. Ellos eran buenos cristianos a causa de Cristo en ellos. Y hoy hay buenos cristianos también ahí en tu iglesia y con tus pastores, porque Cristo también está en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, pensar que no hay buenos cristianos, que cada día estamos peor, es como olvidar que fue Jesús el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Tú no puedes ver una construcción a medias y decir, oh, qué pésima construcción. No, el constructor, el edificador te va a decir, déjame la termino, verás cómo va a estar. Y el que dijo, yo edificaré mi iglesia es Jesús. Así que te aseguro que la terminará maravillosa y poderosa, gloriosamente. ¿Cómo está la iglesia? Gloriosa, porque es Jesús el que la está edificando. Tu iglesia es maravillosa, Jesús la está haciendo. También hay buenos ejemplos, así como hay muy buenas personas, también hay buenos ejemplos. Bien, dice el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. O sea, Herodes vio que al matar a Jacobo, los judíos, perseguidores de la iglesia, se pusieron contentos, entonces dijo, me voy a anotar más puntos políticos si también mato a otro principal como es Pedro. Eso fue lo que pensó. Aquí me pongo listo y vamos sobre el otro que sigue de líder, como te lo decía hace un momento más. Así que tomó a Pedro apresándolo como columna de la iglesia y lo metió en la cárcel, pero no pudo hacerle daño. Finalmente Dios lo sacó, bendito sea Dios. Dios permitió la muerte de Jacob, pero no permitió la muerte de Pedro. Es cierto, ha habido mártires, pero no todos son mártires. De alguna manera le dio oportunidad. Bueno, sigamos. Tenemos excelentes ejemplos de fe. Si Jacobo es quitado, como te decía hace un momento, habrá un Pedro que continúe el lugar. Ejemplos maravillosos. Tenemos muy buenos ejemplos de nuestros padres en la fe. No nos ha llegado el cristianismo porque fueron negligentes. Nos ha llegado el cristianismo porque amaron a Dios más allá de sus vidas. Ahora nos toca a nosotros llevarlo más allá. Y esta pandemia no es bajo ninguna circunstancia motivo para frenar a nadie. Al contrario, es el momento de que tengas como iglesia una campaña de venganza. Por cada servicio que me perdí, que no pude congregarme, llevaré un alma más al Señor. Por cada servicio que no pude estar ahí con mis hermanos adorando a Dios, llevaré un alma más al Señor. Voy a dedicar mi vida a una campaña de venganza. Ganaré más almas que nunca porque me obligaron a no congregarme. Y no me refiero a los hombres, me refiero a la enfermedad, me refiero a las tinieblas. No me provocará el mal, ni la apatía, ni el temor.
Me provoca el ganar más almas. Saca lo mejor de mí y no lo peor. Eso es lo que te estoy predicando, que saques lo mejor y no lo peor. Tienes muy buenos ejemplos en las Escrituras y en los que nos antecedieron en la fe. Así que nos toca a nosotros levantar la cabeza. Nos toca a nosotros continuar la historia. El diablo no pasó por desapercibido a Pedro, ¿eh? ¿Lo notó? No pasó desapercibido a Jacobo y luego a Pedro. Notó a Pedro. Esto es importante porque no solo quiero que Dios me tome en cuenta. Créeme que cuando el enemigo te toma en cuenta, es porque vales para el reino de los cielos. Es como en un equipo de deportes, cualquiera que sea. Créeme que cuando un entrenador ve a uno de su equipo que tiene calidad, lo mete a jugar porque sabe lo que vale. Pero no solo él lo va a ver. El entrenador del equipo contrario lo va a notar y va a decir, ah, caray, ese es peligroso. El que nos puede hacer daño ese es el gran jugador. Que el reino de los cielos y aún las tinieblas te noten. Que seas conocido en el infierno también. ¿No dice la palabra sobre aquellos hombres que trataron de echar fuera un demonio, los hijos de Tseba? Que dice que llegaron con el endemoniado y le dijeron al demonio, en el nombre del Dios que predica Pablo. Y el demonio le respondió, yo sé quién es Dios, el Dios de Pablo, y sé quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Pero fíjate lo que dijo, sé quién es Pablo. El infierno conocía a Pablo. En este caso, el infierno conocía a Pedro. Queremos ser conocidos por Dios y lo somos sus hijos. Pero también queremos ser conocidos por las tinieblas. Que nos teman, que sepan que si llegamos trastornamos el mundo, que sepan que en el paso estás tú para hacer la diferencia entre un cristianismo nominal y el verdadero cristianismo apasionado, íntegro delante de Dios y al mismo tiempo el que toca vidas, especialmente el que está ganando almas, tocando las vidas de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, hay buenas iglesias. Ve el pasaje, dice el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esa frase, eran los días de los panes sin levadura. La Biblia habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura, que representa a la iglesia. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos esos panes y estamos en la fiesta porque ya Cristo nos hizo libres, ya el Cordero, que es Cristo. Nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros, ya somos libres, pero estamos en la comunión de los panes. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Te das cuenta? Ya nuestra libertad se efectuó, somos libres. El Señor ya nos salvó, gloria a Dios. Mantengamos entonces nuestra vida sin levadura, que no puedan corrompernos. ¿Entiendes por qué en ese contexto trató de producirles el mal, corromperles el corazón? El plan del enemigo era ponerle levadura a la iglesia, pero ellos no lo permitieron. En medio de esta pandemia, que no pueda ser hallada levadura en tu corazón, que nada te corrompa, mantente viviendo para el Señor y siendo una bendición para los demás. Especialmente manifestando el reino de los cielos. El enemigo detrás de Herodes intentó leudar la iglesia, llenarla de levadura de rencor, de temor, de venganza, pero la iglesia se mantuvo sin panes, sin levadura, como panes sin levadura, igual que tú y yo nos vamos a mantener en medio de todo este tiempo. Que aquí adentro solo permanezca Cristo, sin rencor, sin amargura y sin queja, solo bendecir y vivir para el Señor. ¿Sabes? En una cierta ocasión, platicando con alguien, me decía, estaríamos mejor si no se hubieran inventado los conservadores para la comida. Yo le dije, no, te equivocas, porque debido a que hay conservadores para los alimentos, es que tenemos alimentos de todas partes del mundo. Si no hubiera conservadores, seguiríamos consumiendo exclusivamente lo que producimos en nuestra tierra. Y si tu tierra no es muy buena, tendrás hambre. De hecho, estaríamos todos como en el pasado, mal alimentados, 98% de la población del mundo mal alimentada, porque no producimos los alimentos necesarios, pero porque hay conservadores, los alimentos viajan por todo el mundo y comemos de todo y estamos mucho mejor alimentados. Ha sido una bendición los conservadores. Y en este sentido te lo aplico también de forma espiritual. Que tu corazón tenga conservadores, que tengas la fe del Señor que impida que te corrompas. En medio de cualquier circunstancia, si perdiste el empleo, el trabajo o la salud, o cualquier cosa, o aunque te encuentres bien, pero conoces a alguien que pasó un mal tiempo, o escuchas malas noticias por todos lados, o te llega la publicidad bombardeándote en tiempos de elecciones, y oyes por todos lados y no sabes cómo va el mundo,
Mantén tu corazón con la palabra, incorruptible tu corazón, que no te corrompa nadie. No llenes tu corazón de mundo, llena tu corazón de Cristo. Que la palabra de Cristo abunde, habite en abundancia en vosotros, dice la palabra. No permitas que te corrompan. Termino con una ilustración de una película muy conocida. Habrás visto y estarás familiarizado con la saga de Star Wars. Tú ves en esta saga a Anakin, aquel hombre que finalmente trata de ser un Jedi, trata de servir a la luz, pero con el paso del tiempo y las experiencias que tiene se va llenando de dolor, y el dolor le lleva a la amargura, y la amargura al rencor, y el rencor le lleva a la venganza, y esto lo transforma en el Darth Vader, en el malo de la historia. Aunque al final de la saga finalmente lo salvan, por así decirlo, y lo redimen, lo rescatan. Pero de momento dejó que la fuerza oscura, que el lado oscuro, tocara su corazón. Estamos en un mundo que está intentando hacer eso, tratar de poner el lado oscuro en nuestro corazón, tratar de corrompernos. No lo permitas. Sé tú la gente más feliz de la tierra, el que siempre bendice, el que siempre busca el bien. Bendice a tus pastores, bendice tu iglesia, bendice tu ciudad. Estás en una época gloriosa y maravillosa. Mantente con los ojos centrados en lo celestial, no en lo terrenal. Elevemos una oración y busquemos a Dios, aunque yo sé que tus pastores en este momento te ayudarán a esta administración, pero permíteme un tiempo para orar juntos y que le digamos a Dios al respecto de esto mismo, cómo mantenernos como panes sin levadura. Ora conmigo y dile: Dios, permite que nuestros corazones se mantengan limpios, sin levadura. Que toda experiencia, en lugar de marcarnos para el mal, nos encienda para el bien, porque estamos prendidos por causa tuya y de tu palabra para extender el reino de los cielos. Mantén a tu pueblo limpio, sin daño, sin lastimarse, sin herirse, sin quejarse, sin maldición alguna, siempre bendiciendo, siempre haciendo el bien, siempre siendo los que están buscando a otros y no los que anhelan que los busquen a ellos. Permítenos ser ese pueblo relevante, los héroes de este tiempo, los que hacen la diferencia en esta época, los que están buscando el bien, Señor, y hacer el bien. Bendice a la iglesia. El Paso Palabra Viva está bajo tu cobertura, bajo tu bendición, en tu gracia, y muchos mantenemos las rodillas dobladas a favor de ellos, sabiendo y oyendo buenas cosas. Les bendecimos y te agradecemos que por medio de ellos estás mostrando tu gloria en este tiempo. Sean benditos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por oír la palabra del Señor. Mantente con ese corazón. En breve, con la ayuda del Señor, se abrirán las fronteras y te visitaré una vez más. Que Dios te bendiga. Pastores Díaz, que Dios les bendiga abundantemente en Cristo Jesús.